Noche de horror, basado en una experiencia anónima. En las afueras del pueblo se encuentran los restos de una vieja hacienda que se dice fue muy importante hace mucho tiempo, tal vez por allá de los años 50 o 60, aunque fue muy bonita y grande en su momento. Desde que tengo memoria han sido muros caídos y piedras por todas partes. A pesar de que era una ruina, a mí y a un grupo de amigos nos gustaba ir a jugar. Toda la tarde nos metíamos sin el permiso de nuestros padres para jugar a buscar tesoros. También jugábamos a las escondidas y cosas de ese estilo. Todos sabíamos que no teníamos que meternos en aquel condenado lugar. Nos insistía mucho de que no anduviéramos ahí, pero nunca le hicimos caso. Entendimos el porqué una tarde cuando llegamos a la ex hacienda desde temprano para jugar. El tiempo se nos pasó muy rápidamente y no nos dimos cuenta de que el cielo se empezó a cubrir de oscuros nubarrones. No había estruendos que nos avisaran de una tormenta y la lluvia se dejó venir. Lo único que se nos ocurrió fue refugiarnos en uno de los cuartos esperando que pasara. Al principio lo vimos como una excusa para quedarnos más tiempo, pero después de mucho rato sin que la lluvia parara y que empezara a oscurecer comenzamos a preocuparnos. Unos decían que nos fuéramos así, que era peor que nos quedáramos más tarde y que nuestros papás se enojaran. Pero de nada serviría que lo intentáramos. A esas alturas el río que tenemos que cruzar para ir de un lugar a otro ya estaría muy crecido, y probablemente terminaríamos siendo arrastrados por la corriente. No quedaba de otra que esperar. Uno de mis amigos llevaba un encendedor y juntamos unas ramas y hojas secas que habían por ahí para hacer una pequeña fogata. Como la lluvia seguía sin parar, empezamos a contar historias de terror. Eran más inventadas que reales. Sabiendo que era puro cuento, recuerdo con mucha claridad que mientras estábamos contándolas escuchamos un grito muy fuerte en la parte más alejada del patio trasero. El grito parecía de un hombre. Era un grito de desesperación como nunca antes había escuchado. Y eso que ya me había tocado escuchar gritos de hombres que sienten dolor, como cuando a uno de mis tíos le dispararon. Mi mamá le sacó la bala del hombro sin anestesia y me acuerdo que mi tío lloraba como si fuera un chamaco de 5 años. Pero este grito fue como 100 veces peor. Aunque se escuchó lejos, todos escuchamos muy claro. Tanto que volteamos al mismo tiempo. Nos paramos sin saber qué hacer, esperando que algo más pasara, que volviera a gritar o que alguien llegara. Pasó un rato así y empezamos a vernos unos a los otros cuando el grito volvió a escucharse. Pero ahora era más lejos y menos claro. Unos decían que no era un grito humano, sino más bien de un animal. Y en ese momento sentimos mucho miedo. Es más, ni siquiera nos importó que el río estuviera crecido y que siguiera lloviendo. Corrimos con lo que nuestros pies nos permitían. Nos metimos a la carretera que llevaba directamente al pueblo. Ahí vimos como un grupo muy grande de hombres y mujeres, entre ellos los papás de todos nosotros, venían hacia nuestra dirección. Los hombres llevaban gorros e impermeables puestos. Muchos de ellos empuñaban machetes como si fueran en camino a linchar a alguien. Cuando nos vieron comenzaron a gritarnos y nos preguntaron dónde estábamos. Les dijimos que la lluvia nos había agarrado en el campo y que nos habíamos metido en la hacienda para protegernos. Si les decíamos que habíamos llegado ahí desde temprano, más se iban a enojar. Pero ellos sabían que no era cierto. Intentando distraer su atención de nosotros, le dije que nos fuéramos rápido para el pueblo, ya que se estaba acercando un animal. Claro, habíamos escuchado cómo gritó y que andaba rondando la hacienda. El semblante de los adultos cambió inmediatamente. Se quedaron viendo unos a los otros, como si entre ellos supieran algo que nosotros no. No nos preguntaron ni dijeron nada más. Todos regresamos el camino que llevaba al pueblo. Antes de que cada quien se fuera para su casa, se dijeron algo entre sí. Fue en voz baja, así que no alcancé a escucharlo. Pero todos asintieron con la cabeza y se despidieron. Y en casa mi mamá calentó la cena y cuando estábamos todos sentados en la mesa, me volvió a decir que no anduviéramos metiéndonos en aquel lugar. Le pidió a mi abuelo, que también estaba con nosotros, que me contara la historia, para ver si así se me quitaba la maña de andarme metiendo en la hacienda.
Mi abuelo se me quedó mirando un rato y recuerdo su mirada clavada en mí. Yo me imaginé que no decía nada porque estaba inventándose una historia para asustarme. Después de un rato me dijo: ese lugar está maldito. Ni tú ni tus amigos tienen que andar metiéndose ahí. Cuando tenía más o menos tu edad, me tocó conocer al hombre que vivió en ese sitio, que no era tan antiguo como ustedes piensan. Vi como todos, mis hermanos también, mi mamá y mi papá lo veían escuchando con mucha atención. Cuando estaba mal chamaco nos dijo: me acuerdo que esa hacienda era muy rica. Ahí vivió un hombre y nunca se supo bien de dónde llegó. De esa hacienda salían carretas cargadas de cosas para la capital. Era la más rica, kilómetros a la redonda. A pesar de que hubiera temporadas malas a las que las cosechas no daban, a esta persona siempre le iba bien. Nunca su hacienda mermó en producción. Mi abuelo siguió relatando la historia, aunque seguramente mis papás ya la sabían. Nos contó que años después de que aquel hombre se asentó en el pueblo empezaron a suceder cosas extrañas. Por ejemplo, se le veía caminando por el pueblo hasta altas horas de la noche. También algunos campesinos que regresaban muy tarde del campo por andar sembrando o por irse a cazar al monte, aseguraban haber visto la figura de un lobo pero muy grande. Aquel no era un lugar para que anduvieran animales sueltos de ese tipo. Nunca se les había visto y mucho menos de ese tamaño. Pero lo raro no paró aquí. Algunos niños del pueblo que salían a hacer algún mandado como llevar comida a sus papás cuando andaban sembrando desaparecieron. A uno le siguió otro, y hace otro más, hasta que en pocos meses ya eran 14. Junto a ellos eran dos mujeres embarazadas que habían ido a lavar al río y nadie más las volvió a ver. Todos comenzaron a sospechar de aquel hombre. Mi abuelo dijo que la gente estaba convencida de que el animal que habían visto en el monte era aquel hombre, y que era también el culpable de todas las desapariciones. Lo que confirma sus sospechas es que los que habían visto el animal cojeaba de la pata trasera, que era la misma en la que el hacendado no tenía una mano. Desde que llegó se decía que la había perdido cuando era más joven y no tenía dinero. Cuando era un simple campesino más se la cortó con su propio asadón, y por esta razón le había quedado únicamente el muñón. No tenían otra explicación para lo que estaba pasando. Así que una noche que cayó una tormenta, todos con machetes, cuchillos o lo que encontraron en su casa para defenderse, fueron directamente a la hacienda del hombre rico. Mi abuelo siguió contando con mucho detalle lo que hicieron después. Relató cómo tumbaron las puertas de aquel lugar y cómo dieron con él y lo sacaron a rastras. Lo llevaron hasta la plaza del pueblo que todavía estaba frente a la iglesia. Aquel hombre gritaba desesperado mientras preguntaba de qué lo estaban acusando. Los que estaban ahí presenciaron el acontecimiento. Le gritaban que por el pacto que había hecho con el diablo, que por esa razón se había vuelto rico y por su ayuda también tomaba la apariencia de un lobo, matando a las mujeres y a los niños. Se le acusaban de muchas cosas oscuras. Sin escuchar su respuesta, entre todos acabaron con él. Lo hicieron sufrir, y cuentan que los alaridos se escuchaban hasta el pueblo vecino. Durante el proceso acabó con confesar que practicaba la magia negra desde que tenía 12 años, que gracias a ello se había hecho tan rico. También admitió que el diablo en persona le dio el poder de transformarse en animal, y que así había acabado con los niños desaparecidos. Ante tales horrores confesados terminaron con él. Quemaron su cuerpo hasta las cenizas para que no regresara del infierno a cobrar venganza. Pasó el tiempo y la familia de aquel hombre se fue del lugar. Había muchos rumores de ellos, que según sus hijos eran producto de una relación con su propia hija. Contaban entonces que su hacienda quedó maldita, y que a pesar de que su cuerpo fue destruido, su espíritu quedó ahí, atrapado en ese maldito lugar. Por eso teníamos prohibido meternos, porque seguramente también íbamos a desaparecer. Esa noche no pude dormir recordando los aullidos que había escuchado ese día. ¿Sería realmente de aquel hombre? Mi abuelo y mis papás me prohibieron volver y también hablar del tema con alguien más. Ni siquiera con mis amigos podía contarlo.
Al parecer todo el pueblo había prometido mantener aquello en secreto. Cuando estuve más grande me hice novio de una chica de un pueblo que estaba cerca del mío. La había conocido en un baile. Ya que tuve cierta confianza con ella, me atreví a contarle lo que había sucedido aquella vez que nos metimos a la hacienda. Le conté también la historia del hombre lobo que devoraba niños y mujeres embarazadas, esperando que ella reaccionara tan sorprendida como yo lo hice cuando escuché la historia por primera vez. El sorprendido fui yo. Me dijo que ya la conocía, que su bisabuelo vivió muchos años. Él recuerda haber sido ayudado por el rico hacendado que descuartizaron. Nunca le había parecido una mala persona, y que así como él ayudó a muchas personas de su hacienda. En su pueblo contaban una historia diferente. Decían que todo aquello de lo que se acusó era una mentira, que lo habían hecho únicamente por envidia, que querían apropiarse de sus tierras. Pero como lo habían obtenido de la muerte de un inocente, estas no les darían frutos nunca. Lo de los gritos por la noche me dijo que eran ciertos, que hasta en el mismo pueblo de repente se escuchan. Todo aquello me dejó sumamente perturbado y ya no sabía qué creer. Aquel hombre adinerado no había sido aquel monstruo que me contó el abuelo, y que había aceptado las culpas por el dolor que le habían causado los tormentos de aquella gente. Y todo por envidia. O todas aquellas desapariciones se fueron culpa suya y sigue esperando su tormento para cobrar venganza. Sea una cosa u otra, ya no quise meterme más en la que fue su casa. Se me sigue erizando la piel nada más de acordarme de aquel aullido. Los pelos de la nuca se me ponen de punta hasta el momento en que les cuento esta historia. ¿Cuál sería la verdad detrás de aquel caso del que nadie hablaba? ¿Quién sabe si habría sido justa la muerte de aquel hombre en esa noche de horror?